La vio llorar en el mercado. Y el príncipe descubre que ella lo sacrificó todo para proteger a sus hijos. El cielo sobre Florencia amaneció opaco, como cubierto por un velo de ceniza. La humedad del invierno calaba en los huesos y un viento frío recorría los estrechos callejones antes de derramarse en la vasta piazza de la Signoria. Los puestos del mercado comenzaban a poblar la plaza con lentitud. Entre los pregones de los vendedores y el tintineo de monedas, el día tomaba vida. Giulia Bellandi llegó antes del alba, con los dedos entumecidos y el cuerpo abrigado con un chal de lana deslucido. Bajo un sombrero sencillo de ala ancha que le cubría el rostro, empujaba un pequeño carro donde reposaban haces de lavanda seca, manojos de romero, raíces de valeriana y pequeños frascos de aceite de caléndula que ella misma preparaba. A su lado caminaban sus hijos. Mateo, de 8 años, con una expresión grave impropia para su edad, y Lucía, de apenas 5, que se aferraba a la falda de su madre. Encontró un rincón al pie de la gran fuente de Neptuno. El mármol blanco del dios marino se alzaba sobre ella como un guardián impasible, indiferente al trajín humano que se desplegaba a su alrededor. Con movimientos lentos, colocó las hierbas sobre un paño de lino y alineó los frascos con cuidado. Cada gesto estaba impregnado de una dignidad silenciosa, el único escudo que le quedaba frente a un mundo que la rechazaba. A esas horas, la plaza bullía con las matronas de buena familia, criadas enviadas a realizar las compras diarias y los comerciantes que ofrecían desde panes recién horneados hasta encajes y cintas traídas de Luca. Giulia mantenía la cabeza gacha, vendiendo a quien se acercara con la voz apenas susurrante. No deseaba atraer miradas. Su difunto esposo, Marco Bellandi, había sido un comerciante de reputación honrada hasta que las maquinaciones de Alessandro Ruspoli lo arrastraron a la ruina. Desde entonces, el apellido Bellandi se había convertido en sinónimo de desgracia entre los círculos más elevados. El aire cortante le resecaba los labios. Aún así, las ventas transcurrían con lentitud pero sin incidentes. Mateo y Lucía se acomodaron sobre una manta cerca del puesto, entretenidos con una figurita de madera. Giulia les lanzó una mirada de advertencia. Manténganse juntos, en silencio. Ellos asintieron con la obediencia adquirida en tiempos difíciles. Sin embargo, la aparente tranquilidad no duraría. Entre los murmullos habituales, un tono de voz se elevó, áspero como una piedra lanzada a un estanque. «¿Qué hace aquí la viuda Bellandi?», dijo Alessandro Ruspoli, su figura recortándose contra el fondo de la plaza. Vestía un jubón de terciopelo azul, con bordados dorados que proclamaban un estatus que sus deudas desmentían. Su mirada, afilada y fría, buscaba más herir que cuestionar. Detrás de él, 2 amigos cortesanos intercambiaron sonrisas cínicas. Giulia mantuvo la mirada fija en sus manos, que se aferraban con fuerza a los tallos de lavanda. «Comercia con hierbas de dudosa procedencia», continuó Ruspoli. «¿Acaso ignoran, buenas gentes, que esta mujer vive ahora de la caridad ajena? Deberían cuidarse de lo que compran». Los murmullos se propagaron como un reguero de pólvora. Algunas mujeres retrocedieron discretamente. Otras, movidas por la malsana curiosidad, se acercaron para presenciar la escena. Los comerciantes vecinos bajaron la vista o fingieron estar ocupados. Nadie deseaba enfrentarse a un noble, por pequeño que fuese su título. Giulia alzó la mirada, y en sus ojos verdes centelleó una chispa de orgullo herido. Sin embargo, su voz permaneció serena. «No engaño a nadie. Las hierbas son frescas, recogidas en las colinas de Fiesole. Mis clientes las conocen bien». Pero sus palabras fueron ahogadas por la carcajada de Ruspoli. «¿Clientes? ¿Desde cuándo la viuda Bellandi se ha convertido en boticaria?».
No es más que una oportunista. Mateo se puso de pie, temblando, mientras Lucía comenzaba a sollozar. La imagen de sus hijos le dio a Julia la fuerza para resistir. Los rodeó con los brazos, atrayéndolos hacia sí. Las voces subieron de tono. Alguien gritó que se apartara. Otros se deleitaban con el espectáculo, ansiosos por ver hasta dónde llegaría la humillación. Un oficial de la guardia, advertido del alboroto, se aproximó con paso vacilante. No era raro que las peleas del mercado acabaran en multas o arrestos. Sin embargo, la presencia de un noble complicaba la situación. El oficial se detuvo a unos pasos, indeciso. Fue entonces cuando un carruaje dorado, tirado por 4 caballos grises, avanzó lentamente hacia la plaza. En sus puertas relucía el escudo de los de Medici, 6 esferas rojas sobre fondo dorado. Los curiosos se apartaron para dejarle paso, susurrando entre dientes. Desde el interior del vehículo, el príncipe heredero Leone de Medici observaba la escena. Vestido con un jubón de terciopelo Borgoña, con un manto oscuro que apenas lo protegía del frío, se apoyaba contra el respaldo del asiento. Sus ojos azules, habitualmente velados por el hastío, se encendieron con un destello de interés. La mujer que enfrentaba la humillación no era como las otras. Su porte, a pesar del evidente desamparo, irradiaba una dignidad que contrastaba con las injurias de Ruspoli. Leone no apartó la mirada. En ese instante, Ruspoli, ávido por culminar su cruel exhibición, se inclinó sobre el pequeño puesto. Con gesto teatral, arrebató un ramo de romero y lo lanzó al suelo, aplastándolo con el tacón de su bota. «Así termina el engaño», proclamó, provocando risas entre los curiosos. El llanto contenido de Julia se quebró en un sollozo audible. Por un momento, la plaza entera pareció contener la respiración. Sus hijos se aferraron a ella con fuerza. Incapaz de sostener la compostura, comenzó a recoger las hierbas esparcidas, con manos temblorosas. Los comerciantes apartaron la mirada. El oficial de la guardia se mantuvo inmóvil. Nadie acudió en su ayuda. Leone apretó los puños. Había presenciado innumerables actos de crueldad velada en la corte, pero ver a una madre humillada ante sus hijos despertaba en él una indignación inesperada. Sin embargo, sabía que una intervención directa solo agravaría el escándalo. En la plaza, Julia tomó de la mano a Mateo y a Lucía. Sin atreverse a alzar la vista, recogió a toda prisa los frascos restantes y envolvió lo que pudo en el paño de lino. Las lágrimas le nublaban la vista. Con el corazón en un puño, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse, con sus hijos corriendo tras ella. Desde el carruaje, Leone no desvió la mirada. Cuando el cochero aguardaba instrucciones, su voz sonó baja pero firme. «Síguela», sin llamar la atención. El carruaje avanzó lentamente, a distancia prudente, mientras la figura de Julia se perdía entre los callejones de Florencia. Leone se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en la mujer que huía. No sabía por qué, pero necesitaba saber quién era, y por qué su imagen lo había perturbado tanto. La callejuela de San Frediano estaba envuelta en penumbra cuando Julia cruzó el arco que marcaba la entrada al barrio. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo el olor húmedo de las piedras mojadas y del río cercano. Sus manos sujetaban con fuerza el atado de tela que contenía las pocas hierbas rescatadas del puesto. Mateo, caminando a su lado con la barbilla apretada, sostenía con firmeza la mano de Lucía, que lloriqueaba en silencio. La vivienda que ocupaban se encontraba en un edificio antiguo, de fachada agrietada y paredes cubiertas de musgo.
Los escalones de piedra estaban resbalosos y desiguales. Con esfuerzo, Julia subió hasta el tercer piso, deteniéndose a cada paso para asegurarse de que sus hijos no tropezaran. La fatiga se extendía como plomo en sus miembros. Al llegar a la puerta, extrajo una llave envuelta en un pañuelo y la giró con dificultad en la cerradura. La madera vieja crujió al abrirse. Un soplo de aire helado la recibió. El interior era una sola habitación de techo bajo, con un ventanuco enrejado que apenas dejaba pasar la luz. Contra la pared se alineaban dos camastros cubiertos con mantas raídas. Un pequeño arcón de madera contenía sus pocas pertenencias. Mateo ayudó a su hermana a quitarse el abrigo mientras Julia cerraba la puerta tras ellos. El silencio se instaló, denso y opresivo. Solo se oía el crujido del piso de madera bajo sus pasos. Sin soltar el atado, Julia se arrodilló junto al brasero apagado en el rincón y pasó los dedos sobre el metal frío. No había leña. El aire del cuarto calaba hasta los huesos. Lucía se abrazó a ella con los labios morados. Julia la estrechó con ternura, besando su frente húmeda. «Shh, mi amor. Ya pasó. Estamos en casa». Aunque la palabra casa apenas bastaba para describir aquel refugio precario. Después de cubrir a los niños con las mantas, Julia se sentó junto al arcón y abrió la tapa. En su interior quedaban unas pocas prendas dobladas con esmero, un pañuelo bordado, y en el fondo, un pequeño estuche de terciopelo. Con dedos temblorosos, lo extrajo y lo colocó sobre el regazo. El anillo de bodas de Marco. El oro había perdido parte de su brillo, pero aún conservaba la inscripción en latín en su interior. Julia lo sostuvo entre los dedos, observándolo bajo la escasa luz. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero las contuvo con un suspiro. El anillo era lo último que la unía a una vida que ya no existía. Respiró hondo. No tenía elección. Al amanecer lo vendería para comprar pan, leña, y si alcanzaba, algo de leche para los niños. La idea de desprenderse de ese objeto la desgarraba, pero la necesidad era más fuerte que la nostalgia. La noche se deslizó lenta. El frío la mantuvo despierta, envuelta en su chal junto a los pequeños. Cada vez que cerraba los ojos, la escena en la plaza se repetía con cruel nitidez. Las risas, los insultos, la mirada de Ruspoli. Y aquella otra mirada, azul y distante, que la había observado desde el carruaje. El alba la encontró con los ojos abiertos. Después de preparar a los niños lo mejor que pudo, los dejó al cuidado de la vecina de piso, una mujer mayor que, aunque hosca, aceptaba vigilar a los pequeños por unas monedas. Julia envolvió el anillo en un pañuelo limpio y se dirigió a la calle. La caminata hasta el taller de Isabella la obligó a cruzar de nuevo el centro de la ciudad, evitando cuidadosamente la piazza de la Signoria. El viento matutino era cortante. Sus pies, entumecidos, avanzaban casi por inercia. Al llegar a la calle de los Sastres, tocó la aldaba de la puerta trasera del taller. Isabella la recibió con un abrazo cálido, sin palabras. Sabía lo que había sucedido. Los rumores del mercado viajaban rápido. «Te estaba esperando», murmuró, conduciéndola adentro. El taller olía a cera, tela nueva y madera pulida. Allí, entre carretes de hilo y rollos de lino, Julia pudo soltar por fin el peso de la noche. Se permitió unos instantes para respirar, mientras Isabella preparaba té caliente. Después de beber con lentitud, escuchó con atención la propuesta de su amiga. «Tengo un encargo urgente», le explicó Isabella. «Un lote de pañuelos de lino para el baile de la corte. Debo entregar todo en 3 días. Si me ayudas a bordar los dobladillos, te pagaré lo justo».
Giulia dudó. La sola idea de que su trabajo terminara en las manos de damas cortesanas la inquietaba. Cada hilo que cosiera sería una pequeña ironía. Ella, la viuda despreciada, adornando los trajes de quienes podrían mirarla con desprecio. Sin embargo, no podía darse el lujo de rechazarlo. Aceptó con un leve movimiento de cabeza. Isabela le entregó una pequeña bolsa con los materiales y un adelanto en monedas de cobre. Al cerrar la bolsa, Giulia la sostuvo contra el pecho, agradecida y avergonzada a la vez. Cuando salió del taller, el sol del mediodía apenas lograba disipar el frío. El corazón le latía con fuerza. Durante el camino de regreso a San Frediano, repasaba mentalmente los detalles del trabajo. No debía cometer errores. Cada puntada significaba un pedazo de pan para sus hijos. Mientras tanto, en el palacio de los de Medici, el príncipe Leone atravesaba la galería de los tapices con paso inquieto. Desde la tarde anterior no había podido apartar de su mente la escena del mercado. El rostro de la mujer, su voz quebrada, el gesto de proteger a sus hijos, se le aparecían con una claridad que le resultaba desconcertante. Durante la mañana, había preguntado discretamente a su ayuda de cámara acerca de ella. Nadie parecía conocer su nombre. Los informes habituales de los movimientos en la plaza no habían registrado a ninguna viuda con niños vendiendo hierbas. Leone se sentía frustrado. Ordenó entonces que se prestara más atención a las actividades en los barrios bajos y en el mercado. No podía explicar su insistencia sin exponerse al juicio de la corte, así que sus órdenes fueron dadas con frialdad, como quien solicita información sobre cualquier asunto menor. La tarde avanzaba. En San Frediano, Giulia trabajaba sin descanso, la aguja deslizando el hilo blanco sobre los pañuelos de lino. Cada movimiento era mecánico, aprendido en los años de penuria. Mientras cosía, trataba de acallar las preguntas que rondaban su mente. ¿Por qué había sentido aquella mirada desde el carruaje? ¿Qué buscaba ese hombre? Había reconocido su rostro. Al anochecer, Isabela llegó a su vivienda. Traía nuevas instrucciones. Mañana deberás recoger más tela en el palacio. No puedo ir. Estaré terminando otro encargo. Lleva estos papeles. Solo será un momento. Giulia palideció. La idea de entrar al palacio la perturbaba. Era un terreno peligroso. Sin embargo, sabía que no podía negarse. Si rechazaba la tarea, perdería la confianza de Isabela, y con ello, una de sus pocas fuentes de ingresos. Respiró hondo y asintió. Prepararía sus mejores ropas para no llamar la atención. Entraría y saldría lo más rápido posible. A la mañana siguiente, al ajustarse el chal sobre los hombros, una sensación de inquietud se instaló en su pecho. No sabía que, en ese mismo instante, en el palacio, Leone había renovado sus instrucciones. Esta vez, con la certeza de que debía encontrar a aquella mujer que no lograba apartar de su pensamiento. Giulia tomó la bolsa con los papeles y salió de casa, sin saber que sus pasos la llevaban directo al centro de la mirada que la buscaba. La mañana en Florencia había despertado con un cielo gris y un aire húmedo que se colaba por los resquicios de las ventanas. Giulia se levantó temprano, con el estómago revuelto por la ansiedad. Vestía su vestido más sobrio, lana gris oscuro, sin adornos, con un delantal limpio y un chal negro que le cubría los hombros y parte del rostro. Había recogido su cabello en un moño bajo, con la esperanza de pasar desapercibida. Mateo y Lucía permanecían en casa de la vecina. Les había prometido volver pronto, aunque no sabía cuánto tardaría. La idea de pisar el palacio de los de Medici la inquietaba más de lo que quería admitir. Al llegar a las puertas de servicio, situadas en la parte trasera del palacio, tocó con suavidad el aldabón de hierro.
La madera resonó con un eco sordo. Una criada de mediana edad, vestida con cofia blanca y vestido de lino oscuro, le abrió con expresión neutral. —¿Eres la costurera de la señorina Isabela? —preguntó. Julia asintió, mostrando los papeles que su amiga le había dado. La criada los revisó con rapidez. Luego le hizo un gesto para que la siguiera. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió de inmediato. Los pasillos eran altos, iluminados por candelabros que lanzaban destellos sobre las paredes revestidas de tapices. El suelo de mármol resonaba bajo sus pasos, cada eco multiplicando su nerviosismo. El aire estaba cargado de aromas de cera, incienso y perfume floral. Murmullos lejanos llegaban de los corredores principales, mezclados con el sonido apagado de pasos apresurados y el roce de faldas de seda. Julia mantenía la cabeza baja, con los dedos tensos alrededor del borde de su chal. Su respiración se aceleraba a medida que avanzaban. Las paredes decoradas con frescos de escenas mitológicas parecían observarla con una mirada muda y severa. Finalmente, la criada la condujo a una pequeña antesala junto a los talleres de costura de la corte. Allí, una doncella joven y discreta, conocida de Isabela, la esperaba con un paquete de lino cuidadosamente envuelto. «Esto es para la señorina Isabela. Cuídalo bien», le dijo en voz baja. Julia asintió, y tras agradecerle en un murmullo, tomó el paquete entre sus brazos. Se disponía a retirarse cuando la criada que la había recibido le indicó otro camino, ya que el corredor principal estaba ocupado por la comitiva de la gran duquesa. La condujo por un corredor secundario, más estrecho, de muros altos cubiertos de tapices oscuros. La luz era tenue, el aire denso. Fue en ese pasillo donde el destino se tejió con inesperada precisión. A unos pasos delante de ella, el príncipe Leone avanzaba con su confesor, un hombre de rostro severo vestido con sotana negra. Iban conversando en voz baja, hasta que la figura de Julia captó de inmediato la atención del príncipe. El reconocimiento fue instantáneo. Los ojos azules de Leone se fijaron en ella con intensidad. Su andar se detuvo de golpe, provocando que el confesor también frenara, sorprendido. El corazón de Julia dio un vuelco. La sangre le martillaba en las sienes. No podía fingir que no lo había visto. Bajó aún más la cabeza, intentando pasar de largo con el paquete apretado contra el pecho. «Un momento», dijo la voz de Leone, suave pero inconfundible. Ella se detuvo en seco. La criada que la guiaba se había adelantado unos pasos y no notó la interrupción. El príncipe dio unos pasos hacia ella. Estaba a escasa distancia, y Julia sentía su mirada recorriéndola con una mezcla de curiosidad y algo que no supo descifrar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con tono mesurado. Julia alzó apenas el rostro, mostrando solo lo necesario para responder con voz baja. «Julia Belandi, Alteza. Vengo en encargo de la señorina Isabela». Su respuesta fue breve, medida, sin más añadidos. No deseaba que su presencia llamara más atención. Leone la observó con detenimiento. No era el temor común lo que veía en sus ojos verdes, sino una dignidad quebrada, como si cada palabra le costara ser pronunciada sin traicionar su compostura. Bajo la tela gris que la envolvía, se adivinaba una firmeza que desmentía la pobreza de su atuendo. El confesor, percibiendo la tensión en el aire, se inclinó levemente hacia el príncipe. «Alteza, sería prudente no prolongar este encuentro», sugirió en voz baja. «No conviene interesarse en exceso por una mujer ajena a la nobleza». Leone apenas lo escuchó. Su mirada seguía prendida en los ojos de Julia, que ahora se mantenían fijos en un punto del suelo. Ella, consciente del riesgo que representaba aquella atención inesperada, hizo una leve reverencia forzada.
Si me permite, Alteza, debo retirarme. El príncipe no la detuvo. Solo asintió con lentitud, los labios entreabiertos como si quisiera decir algo más. Pero las palabras no llegaron. Julia giró con cuidado, sin apresurarse, y retomó el camino con la espalda tensa y los dedos agarrotados sobre el paquete. Su paso era firme, aunque cada fibra de su cuerpo temblaba. No era atracción lo que sentía, sino un temor helado. Sabía que en la corte, la atención de un hombre como Leone podía significar el inicio de un camino peligroso. La sombra de esa posibilidad la envolvía mientras avanzaba por los pasillos, deseando con todo su ser cruzar de nuevo la puerta de servicio. Minutos después, en sus aposentos, Leone permanecía de pie junto a una ventana abierta al patio interior. El aire frío no parecía afectarlo. «Julia Belandi», repitió en voz baja. El confesor se mantenía a prudente distancia, respetando el silencio que se había instalado en la sala. La imagen de la mujer se repetía en la mente del príncipe, el temblor contenido de sus labios, la mirada profunda que revelaba más de lo que sus palabras habían dicho. No era una simple vendedora de hierbas. Algo en ella, en su manera de sostenerse frente a la adversidad, lo había impresionado más de lo que estaba dispuesto a admitir. La humillación pública en la plaza no había sido sino una capa superficial de una historia más compleja. Leone lo intuía con una claridad que le inquietaba. Tomó una decisión. Ordenó que se reforzara la vigilancia en el mercado y en los barrios bajos. Esta vez no sería solo una simple observación. Quería saber más. ¿Quién era Julia Belandi? ¿Cómo había caído en la pobreza? ¿Qué la mantenía en pie? Mientras tanto, en su modesta vivienda, Julia se debatía entre la necesidad de terminar el encargo y el temor de haber atraído, sin querer, una mirada que solo podía complicarle aún más la vida. Apenas cayó la noche, su mente no encontraba descanso. Los pensamientos se enredaban como hilos imposibles de deshacer. No debía volver a cruzarse en el camino del príncipe. No debía. Y sin embargo, en algún rincón de su ser, el eco de esa mirada azul seguía encendiendo una inquietud que no podía acallar. Al día siguiente, mientras observaba el cielo gris desde su ventana, Leone tomó una determinación. Visitaría de nuevo el mercado, esta vez en persona. El amanecer filtraba una luz opaca entre los tejados de Florencia, bañando de gris las piedras gastadas de la ciudad. La piazza de la Signoria despertaba a su ritmo habitual, los pregones de los vendedores resonaban entre los muros, y el bullicio de los primeros clientes llenaba el aire frío de la mañana. Entre los puestos recién montados, Julia se preparaba en silencio. Sus movimientos eran automáticos, marcados por la costumbre. Extendió con cuidado el paño de lino sobre el pequeño tablón que le servía de mostrador. Colocó los manojos de hierbas, alineó los frascos con aceite de caléndula y las raíces envueltas en papel. Vestía su habitual vestido gris oscuro y el chal negro que cubría sus hombros. Sus ojos escudriñaban los rostros de los transeúntes con una cautela nacida de la experiencia. Desde el encuentro en el palacio, la inquietud no la había abandonado. Se esforzaba por convencerse de que el príncipe pronto olvidaría aquella breve conversación, pero el eco de su mirada seguía persiguiéndola. Lo que Julia no sabía era que, desde hacía días, Leone había decidido volver al mercado, y lo hacía disfrazado. La primera vez que apareció, llevaba un jubón de paño marrón sin insignias, una capa corta y un sombrero sencillo que le ocultaba gran parte del rostro. Sus botas, aunque de cuero fino, estaban polvorientas como las de cualquier burgués. Acompañado solo de un sirviente de confianza que permanecía a distancia, caminaba entre los puestos como un hombre más.
No había sido fácil. Durante las primeras visitas, no logró ver a Julia. Su ausencia lo dejó con una sensación de vacío que no supo explicar. Volvió al día siguiente, y al otro. El deseo de entender la fuerza que lo había impulsado aquella mañana en el corredor del palacio crecía con cada intento fallido. Finalmente, tras varios días de espera, una mañana húmeda y gris le ofreció la oportunidad que anhelaba. Desde el extremo de la plaza, la vio. Estaba sola. Sus hijos no la acompañaban aquella vez. El pequeño puesto de hierbas parecía aún más frágil bajo la vastedad de la plaza, pero la figura de Julia seguía erguida, aunque envuelta en una sombra de tristeza. Leone se detuvo un momento, observándola desde lejos. Su pecho se tensó. Luego, ajustándose la capa, se acercó con paso deliberadamente tranquilo. Julia alzó la vista cuando sintió una presencia frente a su puesto. Al verlo, no lo reconoció de inmediato. El disfraz era sencillo, pero había algo en la postura del hombre, en la intensidad de su mirada, que le resultó familiar. Entonces, en un instante fugaz, comprendió. Era el príncipe, el mismo que la había detenido en el corredor. Su pulso se aceleró, los dedos se aferraron al borde del paño. Sin embargo, logró mantener la compostura. «Buenos días, señora», dijo Leone, la voz ligeramente disfrazada pero inconfundiblemente grave. «Busco romero fresco». Julia respiró hondo. No podía ignorarlo ni rechazarlo sin atraer más atención. Sin decir palabra, tomó un manojo de romero, lo envolvió con esmero y lo colocó sobre la madera. «Aquí tiene, señor», respondió, con un tono neutro. Leone extrajo una moneda de plata y la dejó sobre el paño. Era más de lo que costaba el romero. Julia alzó la vista, apenas un instante. El príncipe la observaba con una mezcla de respeto y curiosidad. No había en sus ojos la condescendencia que ella esperaba. Por el contrario, había una atención genuina, una delicadeza que la desconcertó. «Gracias», murmuró ella, sin poder evitar que su voz temblara levemente. Leone no prolongó el momento. Asintió con una leve inclinación y se alejó con calma, dejando tras de sí un aire cargado de una tensión sutil. Durante los días siguientes, los encuentros se repitieron. Cada vez, Leone llegaba al mercado a la misma hora, siempre vestido de forma modesta, siempre solo. Y cada vez encontraba a Julia en su puesto, cumpliendo su rutina con dignidad inquebrantable. El príncipe no forzaba la situación. Pedía hierbas, a veces simples flores de lavanda, otras valeriana o aceite de caléndula. Siempre pagaba con justicia, a menudo dejando alguna moneda de más, que Julia aceptaba solo por necesidad. Lo que no decía pesaba más que las palabras intercambiadas. Julia, aunque recelosa, no podía ignorar el cambio que aquellos breves encuentros provocaban en ella. Al principio, su temor era dominante. Se decía que el interés de un príncipe no podía significar otra cosa que problemas para una mujer como ella. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a percibir algo más, una extraña seguridad en su presencia, como si el hombre que se paraba frente a ella buscara algo que ni siquiera él entendía. Era una certeza muda que crecía con cada mirada sostenida, con cada palabra cuidadosamente elegida. Por su parte, Leone se debatía en un conflicto interno cada vez más profundo. Sabía que el más leve vínculo con una viuda humilde bastaría para encender un escándalo en la corte. La voz de la razón, representada por su confesor y su propio sentido del deber, le dictaba prudencia. Pero cada vez que regresaba al palacio, no podía arrancar de su mente la imagen de Julia. Era como si aquella tristeza contenida,
y esa dignidad silenciosa hubieran despertado en él un anhelo que no podía silenciar. Los gestos se volvieron más elocuentes. Un día, dejó discretamente una pequeña flor entre los manojos de hierbas que compró. Julia la descubrió al llegar a casa. La flor, simple y modesta, la dejó temblando. No era un gesto vulgar, sino una ofrenda silenciosa. A partir de entonces, su resistencia empezó a resquebrajarse. No podía permitirse soñar, pero tampoco podía negar que, ante ese hombre disfrazado de burgués, su corazón latía con una mezcla de temor y fascinación. Sin embargo, en la corte, nada pasaba desapercibido. Uno de los informantes de la gran duquesa Caterina, atento a los movimientos del príncipe, notó su presencia repetida en el mercado y su interés inusual por una mujer humilde. El reporte llegó rápidamente a oídos de la duquesa. Caterina escuchó el informe con gesto helado. Su mirada, gris y cortante, se clavó en el mensajero. «Averigüen quién es esa mujer», ordenó. «No toleraré que distraiga a mi hijo de sus obligaciones». Las ruedas del poder comenzaron a girar en silencio. Sin que Leone ni Julia lo supieran, el viento en la corte había cambiado. Pocos días después, un mensajero partió discretamente hacia San Frediano. Llevaba una orden de la gran duquesa: convocar a Julia Bellandi al palacio, bajo pretexto de interrogarla. La mañana amaneció gris, pesada, como si el cielo presintiera el peso de lo que estaba por venir. Julia apenas había dormido. Los últimos días habían sido una maraña de emociones. Cada visita inesperada de aquel hombre al mercado, el príncipe que seguía disfrazado de burgués, había encendido en su pecho un temor creciente. Aunque parte de ella se sentía protegida por su presencia, otra, más sensata, le gritaba que aquello solo podía terminar en desgracia. La llamada llegó temprano. Un mensajero del palacio tocó a la puerta de su vivienda en San Frediano, entregándole un pergamino lacrado con el sello de la gran duquesa. No había detalles, solo una escueta orden: presentarse de inmediato en el palacio para una audiencia. El papel temblaba en sus manos. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era difícil adivinar el motivo. Alguien había hablado. Los rumores habían llegado donde no debían. Mateo y Lucía la miraban con ojos asustados. Julia trató de sonreírles, aunque sentía el estómago encogido. «No estaré mucho tiempo», les dijo, abrazándolos con fuerza. Luego se ajustó el chal y salió. La caminata hasta el palacio se le hizo interminable. Cada paso resonaba en su mente como una sentencia. Se esforzaba por mantener el rostro sereno, pero por dentro el miedo crecía con cada latido. Al llegar a las puertas de servicio, fue recibida por dos criadas que apenas le dirigieron la palabra. La escoltaron en silencio por pasillos que parecían más fríos y opresivos que nunca. Los tapices, las columnas, los suelos de mármol, todo pesaba sobre ella como un juicio inminente. Finalmente, llegaron a una sala lateral, pequeña pero ricamente adornada. En su centro, la gran duquesa Caterina esperaba de pie, vestida con un severo vestido negro bordado en oro, como si su sola presencia bastara para imponer su voluntad. A su alrededor se agrupaban varias damas y cortesanos, dispuestos como testigos silenciosos de lo que iba a ocurrir. Julia se detuvo a unos pasos, con la cabeza erguida. El corazón le golpeaba con fuerza, pero se obligó a sostener la mirada. «Señora Bellandi», comenzó Caterina, su voz tan fría como el mármol que la rodeaba. «Le agradezco que haya respondido a nuestra citación. No era un agradecimiento, sino una sentencia velada. He oído cosas muy preocupantes», continuó paseándose lentamente. «Al parecer, usted ha tenido la osadía de buscar el favor de mi hijo, el príncipe heredero. Ha intentado seducirlo,
jugando con su compasión. Un murmullo sordo recorrió la sala. Los ojos de los presentes se fijaron en Julia con curiosidad morbosa. Ella tragó saliva. Sus manos estaban heladas, pero su voz no tembló. Alteza, jamás he buscado tal cosa. Caterina soltó una risa corta, carente de humor. ¿No? Entonces, ¿cómo explica las visitas frecuentes del príncipe al mercado? ¿Cómo explica que él mismo haya sido visto conversando con usted en más de una ocasión? No crea que somos ingenuos, señora Belandi. Conocemos bien el tipo de mujeres que se valen de su aparente humildad para escalar posiciones que no les corresponden. Cada palabra era un látigo. Julia sentía el rostro arder, pero se mantuvo firme. No tengo control sobre las acciones de Su Alteza, respondió, la voz apenas contenida. Solo soy una madre que trabaja para mantener a sus hijos. No deseo, ni he buscado otra cosa. Las damas murmuraron entre sí. La gran duquesa dio un paso más, sus ojos grises centelleando. Le advierto, señora Bellandi, que cualquier intento de acercamiento al príncipe será considerado un acto de desafío contra esta corte. Y créame, las consecuencias no serán leves. Julia sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. Cada fibra de su ser le gritaba que escapara, pero no cedería ante aquella humillación. Alzó la barbilla, enfrentando la mirada de Caterina. No tengo interés alguno en desafiar a la corte ni en buscar la protección de ningún hombre. Solo deseo vivir en paz con mis hijos. El aire pareció helarse. Por un instante, un silencio tenso llenó la sala. Luego Caterina hizo un gesto desdeñoso. «Llévensela fuera», ordenó con frialdad. Dos guardias se aproximaron, aunque no la tocaron. Julia se giró por sí misma, con los ojos secos pero la garganta hecha un nudo. Lo que no sabía era que, en ese momento, desde un corredor adyacente, Leone había llegado. Había sido informado tarde de la audiencia. Ahora, oculto entre las sombras, contemplaba la escena con el rostro descompuesto por la impotencia y la rabia. Cada palabra de su madre, cada mirada de desprecio dirigida a Julia, le quemaba por dentro. Sus puños estaban cerrados. Una parte de él quería irrumpir en la sala, pero sabía que cualquier acción precipitada solo empeoraría las cosas para ella. Así que permaneció en la penumbra, el corazón ardiendo de ira. Julia salió de la sala escoltada, los pasos firmes, aunque por dentro se sentía al borde del colapso. Al cruzar la puerta, respiró hondo, intentando recuperar algo de control. Su orgullo había sido herido, pero no se permitiría derrumbarse. Al llegar a su hogar en San Frediano, abrazó a sus hijos con fuerza. Sabía que debía protegerlos por encima de todo. Y si eso significaba alejarse de Leone, aunque su corazón se desgarrara, así sería. Esa misma noche, a la luz temblorosa de una vela, escribió una carta breve, contenida. Alteza, le agradezco su bondad. Por el bien de mis hijos y el suyo, le ruego que no me busque más. Le deseo paz. Julia Belandi. Al día siguiente, confió la carta a Isabela, quien comprendió sin necesidad de palabras. Horas después, Leone recibió la carta. La leyó en soledad, la mirada fija en aquellas líneas sencillas. Por un largo momento, no se movió. Luego apretó la hoja contra su pecho. Sabía que cualquier intento de protegerla solo la pondría en mayor peligro. Pero el corazón no entendía de razones. Y fue entonces cuando, con los ojos encendidos por una determinación férrea, convocó a su confesor y a Isabela. «Iré hasta el final», declaró con voz grave. «Defenderé a Julia públicamente, aunque ello implique desafiar a mi madre y a la corte». La vela se había consumido casi por completo, dejando un círculo de cera derretida sobre la mesa.
La luz parpadeante lanzaba sombras inquietas en los muros de la biblioteca privada del príncipe. La carta de Julia reposaba sobre el escritorio, abierta, leída ya demasiadas veces. Leone no había pegado los ojos en toda la noche. Había caminado en círculos por la estancia, las manos crispadas tras la espalda. En cada palabra de esa nota escueta, sentía el eco de un sacrificio que no estaba dispuesto a aceptar. No era rechazo lo que había leído, sino una súplica desesperada nacida del miedo. El rechazo de Julia no era por falta de sentimientos. Eso lo entendía con cada fibra de su ser. Era por sus hijos, por su vulnerabilidad, por la amenaza que pendía sobre ellos como una espada. Al amanecer, cuando los primeros rayos se filtraron por los ventanales, Leone tomó una decisión. Mandó llamar a su confesor. Poco después, el hombre entraba en la biblioteca, la sotana negra ondeando tras él, la mirada inquisitiva. «Alteza, me dijeron que era urgente», dijo. Leone no perdió tiempo. Extendió la carta hacia él. «Léala. Y después dígame qué debo hacer para protegerla». El confesor leyó en silencio, el ceño fruncido. Al terminar, alzó la mirada hacia el príncipe. Es evidente que la mujer le corresponde en sentimientos, y también que teme por sus hijos, y por usted. Leone asintió con un suspiro cargado. No puedo permitir que la destruyan por culpa mía, pero tampoco puedo abandonarla. Cualquier acción precipitada podría ponerla en mayor peligro, advirtió el confesor. Debe proceder con prudencia. El príncipe no respondió. Sus pensamientos eran un torbellino. Finalmente, mandó buscar a Isabella. Era la única persona, fuera de la corte, en quien confiaba para saber con certeza en qué estado se encontraba Julia. Cuando Isabella llegó, con el rostro pálido y las manos nerviosas, la recibió sin protocolo, guiándola de inmediato a la biblioteca. «Señor, ¿por qué me ha llamado?» Leone le mostró la carta. «Necesito saber la verdad». «¿Está ella bien? ¿Qué le ha contado?» Isabella, conmovida al ver la genuina preocupación en los ojos del príncipe, habló con franqueza. «Señor, Julia está angustiada. La audiencia con la gran duquesa la dejó destrozada. Lo que más teme es que sus hijos sufran. No tiene intención de volver a verle, no porque no lo desee, sino porque cree que es lo único que puede hacer para protegerlos». Leone cerró los ojos por un instante. El dolor que sintió fue profundo, casi físico. «¿Y usted cree que aceptaría verlo si supiera que corre ningún peligro?» Isabella vaciló. «Eso no puedo asegurarlo. Pero, si usted la busca, debe ser con el corazón en la mano, y con la decisión de enfrentar lo que venga». Leone asintió con resolución. «Entonces eso haré». Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia. La corte hervía de rumores. Caterina, decidida a proteger su versión de los hechos, había propagado la historia de una viuda ambiciosa que había intentado seducir al príncipe. Los cortesanos repetían la versión con deleite, unos por lealtad a la duquesa, otros por simple morbo. Leone, aunque consumido por la frustración, no se dejó arrastrar por la desesperación. Esperó. Sabía que el momento adecuado se acercaba. El gran banquete en honor a la princesa Wilhelmina le ofrecería la ocasión que necesitaba. La sala de recepciones estaba iluminada por centenares de velas. Los tapices de seda, los espejos dorados y el perfume de flores invernales creaban un ambiente de opulencia casi irreal. Los nobles desfilaban en trajes de gala, las damas con sus mejores joyas. Wilhelmina, resplandeciente en un vestido azul profundo, permanecía junto a Caterina, la sonrisa fría, la mirada de hielo. Leone llegó tarde, deliberadamente. Vestía con sobriedad,
aunque su porte y su expresión tensa no pasaron desapercibidos. El banquete transcurrió con una tensión apenas contenida. Los murmullos sobre Giulia flotaban como un veneno invisible. Leone los percibía en cada rincón. Fue durante el brindis, cuando un cortesano con voz cargada de veneno, bajo el pretexto de alabar la virtud de la princesa Wilhelmina, insinuó que no todos en la corte mostraban tanta prudencia, que ciertas influencias femeninas inconvenientes habían osado perturbar la rectitud del heredero. El silencio que siguió fue denso. Todos esperaban la reacción del príncipe. Leone se puso de pie, la copa en la mano, los ojos encendidos. «Permítanme aclarar este asunto», dijo, su voz resonando clara y firme. «No permitiré que se mancille el nombre de una mujer que ha mostrado más dignidad que muchos de los presentes». Los murmullos se apagaron al instante. «Se habla de seducción, de ambición, mentiras. Mi interés hacia la señora Giulia Bellandi es genuino y voluntario. La admiro profundamente. Y no toleraré que se la insulte bajo este techo». El salón quedó petrificado. Los rostros se volvieron hacia la gran duquesa, que mantenía una expresión pétrea, y hacia Wilhelmina, cuya indignación se reflejaba en sus mejillas encendidas. El escándalo fue inmediato. Algunos nobles intentaron suavizar el momento con palabras de cortesía, mientras otros, más audaces, comenzaron a ver la situación como una grieta en la autoridad de Caterina. Leone, imperturbable, sostuvo la mirada de su madre un largo instante, antes de abandonar la sala con paso resuelto. La noticia se propagó como el fuego. Horas más tarde, en la pequeña casa de Isabela, Giulia recibía la visita de su amiga, que le relató todo lo sucedido con voz temblorosa. «Dijo tu nombre, Giulia. Te defendió frente a todos». La viuda sintió un vértigo incontrolable. Las palabras de Isabela la conmovieron profundamente, pero también encendieron su temor. «No debió hacerlo», susurró. «Ahora nos pondrá en más peligro». La noche cayó sobre Florencia cargada de incertidumbre. Los rumores no cesaban, los bandos se formaban, las alianzas se quebraban y se tejían otras nuevas. Cuando Giulia, exhausta y con el corazón desbocado, intentaba conciliar el sueño, un golpeteo suave en la puerta la sobresaltó. Isabela se adelantó a abrir. Un mensajero del palacio entregó en mano una carta sellada. Giulia la tomó con dedos temblorosos. Al romper el sello, reconoció de inmediato la caligrafía. Era una carta personal de Leone. En ella, le rogaba un encuentro privado, sin testigos ni restricciones. Solo ellos dos. La carta descansaba sobre la mesa, su peso intangible llenando el cuarto como un perfume denso e ineludible. Giulia la había leído 1, 2, 3 veces, cada palabra grabándose en su mente con el ritmo de un latido acelerado. El ruego era claro. Un encuentro privado, sin testigos, sin restricciones. Isabela la observaba desde el otro lado de la mesa, los dedos enlazados sobre el regazo. «No puedes ignorarlo», dijo en voz baja. «No después de lo que ha hecho por ti». Giulia apartó la mirada hacia la ventana. La luz mortecina del atardecer teñía de rojo las piedras de San Frediano. Su corazón se debatía entre un anhelo profundo y un miedo aún más hondo. «Isabela, si voy, corro el riesgo de arruinar lo poco que nos queda. Si lo veo, si cedo, tal vez no pueda detenerme. Y no debo, no puedo». La voz le tembló al final. Cerró los ojos, respiró hondo, buscando una fuerza que parecía cada vez más lejana. «¿Crees que no lo entiendo?», replicó su amiga.
Pero si huyes ahora, solo conseguirás que este vacío crezca en ti hasta devorarte. Ve, Julia, si no por ti, por la paz de tu corazón. La convicción en la voz de Isabela le dolió. La decisión le pertenecía, pero cada segundo que pasaba sin responder se sentía como una traición al propio deseo que ardía en su pecho. Al caer la noche, la determinación se formó con la lentitud de un amanecer incierto. Con los labios tensos y el rostro encendido de nerviosismo, Julia aceptó. Iré. Pero solo esta vez. Isabela asintió con una mezcla de alivio y preocupación. Horas más tarde, envuelta en su chal más oscuro, Julia cruzaba las calles vacías de Florencia. Sus pasos resonaban sobre las piedras húmedas. El viento frío le mordía las mejillas. Cada sombra parecía alargar sus dudas. Cada esquina ofrecía la tentación de regresar. Pero no lo hizo. El pequeño claustro del convento de Santa Croce se alzaba en penumbra, apartado del bullicio de la ciudad. Las antiguas columnas, cubiertas de musgo, formaban un círculo silencioso bajo el cielo estrellado. Allí, entre el juego de luces y sombras, Leone esperaba. Vestía de negro, sin joyas ni distintivos, más hombre que príncipe en aquel instante. Caminaba de un lado a otro, la ansiedad marcada en el rostro. Cuando la figura de Julia apareció entre los arcos, se detuvo de golpe. Ella avanzó despacio, el corazón desbocado. Al llegar frente a él, las palabras se negaron a salir. Fue Leone quien rompió el silencio, la voz ronca de emoción. Gracias por venir. No sabes cuánto significa para mí. Julia bajó la mirada, buscando la fuerza para sostenerse. No podía negarme después de lo que hiciste, pero eso no cambia lo que siento, ni lo que temo. Leone dio un paso más, con cautela, como si temiera espantarla. Lo sé, y no vengo a pedirte lo imposible. Solo quiero que me escuches. El aire entre ellos vibraba con una tensión densa, cargada de todo lo que no se había dicho. Julia levantó la cabeza. Sus ojos verdes, bañados en una tristeza serena, se clavaron en los de Leone. Si seguimos por este camino, nuestras vidas se destruirán. La tuya, la de mis hijos. La corte jamás lo permitirá. Yo no puedo permitirme amarte, por mucho que mi corazón me lo implore. Las palabras salieron como un susurro desgarrador. Por primera vez, el muro que había construido mostraba sus grietas. Leone cerró los ojos un instante, dominando la ola de dolor que lo atravesó. ¿Crees que no conozco ese miedo?, preguntó. Toda mi vida me han dictado qué debo ser, a quién debo amar, cómo debo vivir. Pero ya no puedo seguir soportando ese peso. No quiero un destino vacío de sentido, no si eso significa perderte. La franqueza de su voz caló hondo en ella. Sin embargo, el temor seguía latiendo. Eres el príncipe heredero, susurró. Estás atado a un mundo que devoraría a alguien como yo, y no pondré a mis hijos en el fuego para alimentar ese juego de poder. Por primera vez, Leone vio con claridad la posibilidad real de perderla. El miedo en sus ojos no era solo por ella, sino por los seres que más amaba. Con un gesto contenido, dio un paso atrás, respetando la distancia. No te pido una decisión ahora, dijo en voz baja. Solo quería que supieras que no estoy dispuesto a renunciar, no sin luchar por ti. El silencio se instaló de nuevo entre ellos, pesado y lleno de matices. Julia tragó saliva. Su pecho dolía. Cada fibra de su ser anhelaba acortar esa distancia, dejarse arrastrar por el impulso que la quemaba por dentro. Pero sabía que si lo hacía, no habría marcha atrás. No puedo darte una respuesta, Leone, dijo con voz apenas audible.
No hoy, no así. El príncipe asintió lentamente. Entonces esperaré. La tensión se rompió con ese gesto simple. Sin más palabras, Julia se giró. Cada paso hacia la salida del claustro era un desgarrón silencioso. No se permitió mirar atrás. Leone quedó solo bajo las estrellas, con el pecho envuelto en un dolor que no sabía cómo aplacar. Los días siguientes transcurrieron como un velo gris. En el palacio, Leone evitaba los compromisos oficiales. Se mostraba distante, ausente. Rechazaba los intentos de Caterina por obligarlo a retomar los preparativos de su matrimonio con Wilhelmina. La gran duquesa, alarmada por el retraimiento de su hijo, aceleró las negociaciones con el ducado de Hesse. La presión se intensificaba. Mientras tanto, en San Frediano, Julia había tomado su propia decisión. Temiendo que sus hijos pudieran ser usados como herramienta de presión, los envió temporalmente con unos familiares en el campo. El dolor de separarse de ellos era inmenso, pero el instinto de protegerlos prevalecía. La mañana en que los despidió, las lágrimas rodaban por su rostro mientras los abrazaba con fuerza. No vio llegar al emisario que se detuvo frente a su puerta. Traía una carta. Era de Leone. Rogaba un nuevo encuentro. Y en sus palabras, aseguraba que había tomado una decisión definitiva sobre su destino. El aire helado de la tarde calaba hasta los huesos mientras las sombras se alargaban en las calles empedradas de Florencia. Las campanas de Santa Croce tañían con un ritmo solemne, llamando a vísperas. Sin embargo, dentro del antiguo convento no habría misa para los fieles aquella noche. El pequeño claustro lateral y la nave adyacente se encontraban cerrados al público, a petición expresa del confesor de Leone. Bajo la vigilancia discreta de Isabella, que aguardaba en uno de los pasillos laterales, y del propio confesor, que se mantenía en la penumbra del altar, Leone esperaba. Su figura erguida contrastaba con el nerviosismo que lo consumía por dentro. Llevaba un abrigo oscuro de lana pesada, la capa caída sobre los hombros, sin ninguna de las insignias que solían acompañarlo. Aquella noche no era el príncipe heredero, era solo un hombre decidido a apostar el todo por una mujer. Cuando el sonido leve de pasos resonó en el atrio, contuvo la respiración. Julia apareció envuelta en su chal oscuro, los hombros rígidos, el rostro pálido por el cansancio y la tensión acumulada. Sus ojos verdes buscaron con cautela el interior del templo hasta encontrar a Leone. Por un instante, sus miradas se encontraron, cargadas de todo lo no dicho. El silencio entre ellos se prolongó mientras ella cruzaba el espacio que los separaba. Los ecos de sus pasos parecían acompañar el ritmo agitado de sus corazones. Leone dio un paso hacia adelante. «Gracias por venir», murmuró con voz grave. Julia se detuvo a escasa distancia. El rostro de Leone mostraba una resolución que no había visto antes. Tembló, no de frío, sino de la certeza de que aquel encuentro cambiaría todo. «No podía ignorar tus palabras», susurró. «Pero temo que esta locura nos lleve a la ruina». Leone negó lentamente. «No es locura, Julia. Es lo único que tiene sentido para mí». Su voz se quebró apenas, pero volvió a afirmarse enseguida. «He rechazado formalmente el compromiso con Wilhelmina. Lo hice frente a mi madre. Asumí las consecuencias. No me importa lo que pierda. No quiero un trono vacío ni una vida dictada por otros. Quiero ser libre para elegir a quien amo. Y esa eres tú». Julia jadeó suavemente, sorprendida por la fuerza de su declaración. Las palabras le atravesaron el pecho como un golpe. Durante días había intentado convencerse de que su vínculo con él era insostenible. Pero ahora, frente a aquella evidencia,
La barrera que había levantado con tanto esfuerzo comenzaba a desmoronarse. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró. «Tu madre no lo permitirá. La corte jamás lo aceptará. Si insistes, acabarás». No pudo terminar la frase. El nudo en su garganta era demasiado grande. Leone sostuvo su mirada. «Estoy dispuesto a vivir una vida más modesta si es necesario. No me importa perder poder o privilegios, solo me importa vivir con honestidad. Contigo, si me lo permites». Julia apretó las manos contra el pecho, como si intentara contener un torrente que amenazaba con desbordarla. Los recuerdos, el dolor, el miedo, todo se arremolinaba en su interior. Por primera vez, el impulso de callar fue vencido por la necesidad de compartir su verdad. «No sabes todo, Leone. No sabes lo que he pasado», dijo con un hilo de voz. «Perdí todo por la traición de Ruspoli. Mi esposo confiaba en él. Lo llevó a la ruina. Perdimos el negocio, la casa. Marco murió con el corazón roto. Desde entonces, he sobrevivido como he podido. Mis hijos han pasado hambre, y yo he soportado la humillación, el desprecio, solo para protegerlos». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y ardientes. No trató de ocultarlas. Leone dio un paso más, pero no la tocó. Sus ojos azules brillaban con una mezcla de dolor y ternura. «No tienes que soportarlo sola, Julia. No más». Ella alzó la mirada, por primera vez sin la coraza de la resignación. La vulnerabilidad que se mostraba en su rostro era tan profunda como la fuerza que la había mantenido en pie hasta entonces. «No sé si podré darte lo que mereces», susurró. «No soy una dama de la corte. Soy solo una madre que lucha por sobrevivir». Leone esbozó una sonrisa leve, cargada de emoción contenida. «Lo que merezco no importa. Lo que quiero eres tú. Y si me aceptas, enfrentaremos lo que venga. Juntos». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió más denso, cargado de sentimientos a flor de piel. Julia respiró hondo. El muro de miedo se deshacía con cada palabra de Leone. Su corazón, por tanto tiempo reprimido, palpitaba ahora con una fuerza que no podía negar. «Te amo», confesó en un susurro quebrado. «Más de lo que debería, más de lo que me permito admitir». Leone cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras fueran el bálsamo que tanto había esperado. Cuando los abrió, la mirada que le dirigió a Julia era de una ternura insondable. «Entonces luchemos, Julia. No te pediré nada más que tu verdad y tu confianza. Lo demás, lo enfrentaremos juntos». Ella asintió lentamente. Por primera vez desde que todo había comenzado, el amor que sentía superaba al miedo. Sin embargo, ambos sabían que la mayor barrera aún se alzaba imponente: la gran duquesa, la corte, el peso de un mundo que no perdonaba tales transgresiones. «Debemos prepararnos», dijo Leone con firmeza. «Haré público mi decisión. Lo haré de manera que no puedan manipularla ni torcerla. Y quiero que estés preparada para lo que venga». Julia asintió de nuevo, más serena. En su interior, la certeza de su amor le daba una fuerza renovada. En ese preciso instante, el eco de pasos apresurados resonó en la nave vacía. Un mensajero irrumpió en el claustro, sudoroso, el rostro tenso. Se detuvo frente a Leone, inclinándose con respeto. «Su Alteza, la Gran Duquesa lo convoca a una audiencia urgente. Ha declarado que, si persiste en su decisión, procederá a desheredarlo». El amanecer trajo consigo un cielo plomizo que parecía anunciar la gravedad de la jornada. Los muros del palacio de los de Medici,
por lo general fríos y solemnes, vibraban aquella mañana con un nerviosismo inusual. Los ecos de la convocatoria de la gran duquesa se habían propagado como un reguero de pólvora. El príncipe comparecería públicamente en el gran salón para aclarar su posición sobre el compromiso con la princesa Wilhelmina. Los cortesanos comenzaron a llenar los pasillos desde temprano, sus voces resonando en susurros cargados de expectativa. Unos preveían un acto de sumisión, otros un escándalo sin precedentes. Nadie permanecía indiferente. En sus aposentos, Leone se vestía en silencio. Había elegido sus prendas con deliberada sobriedad. Un jubón negro de corte sencillo, sin brocados, sin joyas. Solo el emblema del ducado bordado discretamente en el pecho. No necesitaba más. Su postura y su voz serían su única insignia ese día. El confesor, que aguardaba a un lado, lo observaba con atención. «¿Estás seguro de lo que vas a hacer, Alteza?», preguntó con tono grave. Leone lo miró con serenidad. «No puedo vivir una vida construida sobre mentiras, no después de todo lo que he visto, no después de ella». Con un leve asentimiento, el confesor le colocó la capa sobre los hombros. «Entonces que Dios te fortalezca». Poco después, los altos portones del gran salón se abrieron. La sala se encontraba llena. Nobles de todas las casas, cortesanos, miembros del clero y representantes del consejo del ducado ocupaban sus lugares con impaciencia. En el trono menor, junto a la silla ducal vacía, estaba Caterina. Su figura, envuelta en un severo vestido de terciopelo negro, proyectaba una autoridad helada. A su lado, Wilhelmina permanecía erguida, el rostro inmutable salvo por un brillo de expectativa en sus ojos gélidos. Leone cruzó el salón con paso firme, el eco de sus botas resonando en el mármol. El murmullo se apagó a su paso. Cada mirada se posaba en él, expectante. Se detuvo en el centro de la sala y, sin esperar invitación, alzó la voz con calma. «He venido a responder a las dudas que mi madre, la gran duquesa, y esta corte puedan albergar sobre mis intenciones». Caterina se inclinó levemente hacia adelante. «Entonces habla, hijo mío. El ducado espera tu compromiso firme con el futuro que corresponde a tu sangre y a tu linaje. El compromiso que juraste honrar con la princesa Wilhelmina». Por un instante el silencio se hizo absoluto. Leone respiró hondo. «Con todo el respeto que merece este ducado y esta corte», comenzó, «me veo en la obligación de rechazar ese compromiso». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las cabezas se giraron, las miradas se cruzaron con incredulidad. Wilhelmina se tensó visiblemente, su pecho agitado bajo el corsé. Caterina entornó los ojos, el rostro imperturbable. «¿Rechazas el matrimonio pactado? ¿Sabes lo que estás diciendo, Leone?» El príncipe sostuvo la mirada de su madre con serenidad. «Sí, madre. No me uniré en un matrimonio carente de afecto, por más beneficios que pueda ofrecer. No seré un príncipe de fachada. Y no renunciaré a la mujer a quien amo». La conmoción fue inmediata. Algunos nobles se llevaron las manos a los labios. Otros intercambiaron miradas cargadas de juicio o admiración contenida. Leone continuó con voz firme. «Su nombre es Giulia Bellandi. La corte la ha difamado injustamente. Yo proclamo aquí, ante todos, que mis sentimientos por ella son sinceros y libres, y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de esta decisión». Wilhelmina, con la frente alta pero el rostro encendido por la humillación, se puso de pie. Sin pronunciar palabra, giró con un movimiento elegante y abandonó la sala. Sus damas la siguieron en silencio. Caterina, por primera vez,
Dejó traslucir la furia que hervía bajo su compostura. Sus dedos se crisparon sobre los brazos de la silla. «Has traicionado tu deber, Leone», pronunció con voz helada. «¿Renunciarás también a la dignidad que te corresponde por nacimiento? ¿A la lealtad que debes a tu casa?» El príncipe avanzó un paso. «Mi lealtad es también a la verdad y a mi conciencia. No deseo destruir el ducado, pero no me arrodillaré ante una vida vacía». Un silencio tenso se apoderó de la sala. Fue entonces cuando el confesor intervino, su voz resonando con autoridad moral. «Recordemos, Alteza, que el deber cristiano nos llama a la compasión, a la justicia y a la verdad. No se puede forzar el amor sin convertir el matrimonio en una prisión del alma». Algunos nobles asintieron en señal de acuerdo. Entre ellos, los más jóvenes, que veían en las palabras del príncipe un destello de integridad largamente anhelado. Caterina comprendió que la sala se dividía, que una ruptura abierta podría fragmentar el ducado en un momento delicado. Respiró hondo, conteniendo el impulso de un castigo inmediato. «Si persistes en este camino», advirtió con voz baja pero penetrante, «deberás asumir todas las consecuencias. Y te advierto, no serán leves». Leone inclinó la cabeza. «Las asumiré». El eco de sus palabras pareció vibrar en los muros del salón. La sesión se dio por concluida sin ceremonia. Los nobles se retiraron en grupos, discutiendo en voz baja. La noticia volaba ya por los pasillos, rumbo a las calles de Florencia. Horas más tarde, en las plazas y tabernas, la ciudad bullía con comentarios. Los sectores populares, movidos por el romanticismo de la historia, simpatizaban con el príncipe y la valiente viuda. La aristocracia, en cambio, se mostraba dividida entre el escándalo y la admiración por un gesto que pocos hubieran osado. Cuando Leone salió del palacio al caer la tarde, su decisión era más firme que nunca. Esa noche, cruzó las calles de la ciudad hasta la casa de Isabela. Giulia lo esperaba, el rostro pálido, los ojos encendidos de una emoción contenida. Leone tomó sus manos con suavidad. «Vengo a ti, Giulia, sin títulos, sin máscaras. Si me aceptas, empezaremos una nueva vida. Juntos». Ella lo miró largo rato, y luego, con la voz quebrada por la emoción, susurró. Sí, la primavera había llegado a Florencia con un aire de renovación que parecía filtrarse en cada rincón de la ciudad. Los magnolios florecían en los patios interiores, y las calles, aún impregnadas de rumores recientes, comenzaban a recobrar una cadencia más serena. La historia del príncipe y la viuda había recorrido cada plaza, cada salón, cada taller. Lo que al principio había sido motivo de escándalo se iba transformando, con el paso del tiempo, en un relato de valor y autenticidad que muchos, en silencio, comenzaban a respetar. Meses habían pasado desde aquella tensa audiencia en el gran salón. La vida en el palacio de los de Medici había cambiado, y con ella, el destino de Leone y Giulia. La ceremonia se celebró en la capilla privada del palacio, bajo los altos muros de piedra cubiertos de frescos y bajo la luz tamizada que se filtraba por las vidrieras antiguas. No hubo grandes proclamas ni fastuosos desfiles. Había sido deseo de ambos que el acto fuera íntimo, sincero, sin las pompas que tantas veces ocultaban la esencia de las uniones verdaderas. Aún así, la corte acudió. Unos por respeto, otros por curiosidad, y no pocos por la necesidad política de mostrar una fachada de aceptación ante la determinación del príncipe. La gran duquesa Caterina se presentó, como correspondía a su rango, vestida de terciopelo negro y encajes discretos, el rostro tallado en una máscara de hielo. No pronunció palabra al entrar
ni al tomar asiento en el ala lateral de la capilla. Su mirada, sin embargo, seguía cada gesto de su hijo con una mezcla de resignación y orgullo herido. Había perdido la batalla, pero no su compostura. Julia, envuelta en un vestido de seda gris perla con bordados sencillos, caminó hacia el altar con pasos firmes, el corazón latiendo con fuerza. No vestía corona ni portaba joyas ostentosas. En su rostro, sin embargo, brillaba una dignidad que ningún título podía otorgar. Leone la aguardaba, erguido, vestido con sobriedad y sin más adorno que una rosa blanca en la solapa. Sus ojos, al verla acercarse, se llenaron de una emoción contenida que atravesó la solemnidad de la ocasión. El confesor, testigo de cada paso que había conducido a ese momento, ofició la ceremonia con palabras cargadas de humanidad y esperanza. Habló de amor verdadero, de coraje, de la capacidad de los corazones para desafiar el destino impuesto. Cuando Leone tomó la mano de Julia entre las suyas y pronunció el voto que sellaba su unión, la tensión en la sala se disipó. La corte, dividida aún en sus opiniones, no pudo negar la autenticidad del vínculo que presenciaban. Al concluir la ceremonia, Caterina se levantó. No se acercó ni ofreció palabras de bendición. Solo inclinó ligeramente la cabeza antes de salir en silencio, seguida por sus damas. Aceptaba los hechos, aunque el perdón aún quedaba lejos. Fue en los días siguientes cuando la verdadera transformación comenzó. Los hijos de Julia regresaron al palacio. Mateo y Lucía cruzaron el umbral con los ojos abiertos de asombro y desconfianza. Sin embargo, fue Leone quien con gesto cálido y palabras sencillas disipó poco a poco sus miedos. Los recibió como suyos, sin reservas, sin distancias. En los jardines, entre juegos y risas, los lazos comenzaron a tejerse de manera natural. Leone, firme en su decisión de cambiar el aire del palacio, inició reformas que sorprendieron a más de uno. Redujo los protocolos más rígidos, promovió reuniones más abiertas y accesibles e impulsó una atmósfera en la que el mérito y la humanidad pesaran más que el linaje. Julia, desde su nueva posición, no se conformó con el papel de consorte silenciosa. Aprovechó su lugar para impulsar obras de caridad. Fundó un pequeño albergue para viudas y niños desfavorecidos, respaldado con fondos del propio príncipe. Visitaba los talleres, hablaba con las mujeres, escuchaba sus historias. No tardó en ganarse el respeto de aquellos que antes la habían despreciado. El cambio no pasó desapercibido. Los rumores, al principio venenosos, se fueron tornando en relatos de admiración. En los pasillos del palacio, las damas que una vez la miraron con desprecio comenzaban a referirse a ella con respeto. Florencia, aún orgullosa de sus tradiciones, empezó a aceptar que el amor y la verdad podían, a veces, desbordar los límites del linaje y el protocolo. En la intimidad de sus días, Julia y Leone cultivaban un amor profundo, madurado por las pruebas que habían enfrentado. Cada gesto cotidiano, cada mirada compartida, cada palabra susurrada en los rincones tranquilos del palacio, reafirmaba el vínculo que los unía. Las noches, lejos del bullicio de la corte, eran su refugio. Leone encontraba en Julia una paz que ningún título le había brindado. Julia, a su vez, descubría en su amor una fuerza que la hacía más libre, más entera. Una tarde, mientras caminaban juntos por los jardines, Leone tomó la mano de Julia y la llevó a su pecho. «Nunca imaginé que amar pudiera ser así», dijo con voz suave. «No cambiaría este camino, con sus heridas y sus desafíos, por ninguna corona vacía». Julia sonrió, los ojos encendidos de un amor sereno. «Ni yo, Leone, ni yo». Y así,
Bajo el cielo azul de una Florencia que comenzaba a cambiar, una familia se fortalecía. Un ducado aprendía a mirar más allá de sus antiguos límites, y el poder del amor verdadero se alzaba como la fuerza más renovadora de todas. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.